profesor Nicolás Rodríguez García para poder estar aquí esta tarde, aunque ha sido a última hora debido a las circunstancias que no se esperaban, pero bueno, encantado de estar aquí y compartir esta mesa redonda con estos insignes colegas, algunos de ellos de Brasil. Bueno, en primer lugar yo simplemente voy a dar unas breves pinceladas sobre lo que es el tema de la conferencia, de la mesa redonda, que es gobernanza y control de la ingeniería financiera a la corrupción. Dentro de lo que es el índice, de lo que establece la Organización Internacional de Transparencia Internacional, del índice de percepción de la corrupción, es decir, la percepción que se tiene de la corrupción que existe en el sector público de los diferentes países, pues España se encuentra en el puesto número 30 de 178 países, que estaría más o menos, por si lo veis, aquí España del color más o menos tiene 6,1 puntos, igual que Israel, y está en el número 30, con lo cual, bueno, si miramos esa perspectiva, que es el número 30 de 178 países, pues parece que no es tan grave. Pero la realidad es que España, hay otro dato que es importante, y es que España es el número 15, ocupa el puesto 15 de los 27 países de la Unión Europea, que es el entorno en el cual nosotros nos deberíamos desarrollar. Por lo tanto, la corrupción en nuestro país es un problema bastante grave, cada vez más acusado, incluso solamente a efectos del Cuerpo Nacional de Policía del año pasado, del 2010, pues tenía más de 750 investigaciones abiertas por casos de corrupción, más de 1000 personas implicadas e incautados más de 3.000 millones de euros. Lo cual pues son cantidades bastante importantes y que denotan pues esa preocupación que existe. Nosotros, en este sentido, sobre la corrupción, vamos a hablar más o menos de la gobernanza y los controles existentes para evitar la lucha contra la corrupción a partir de esa ingeniería financiera, ¿no? Bueno, en primer lugar habrá que tener presente qué es la gobernanza. Gobernanza o governance, o lo que es el buen gobierno, ha tenido una diferente evolución, y si acudimos pues al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues tiene un viejo uso, que era la acción y efecto de gobernar o governance, y un reciente uso que ha introducido nuevamente, o ha introducido de forma reciente los académicos, como el arte o la manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, pero promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Esa es más o menos la conceptuación que todo el mundo pues, puede tener de lo que es la gobernanza o buen gobierno, porque puede haber buen gobierno o mal gobierno. En este sentido, pero si aislamos ese concepto de gobernanza, en realidad la definición o la conceptuación que se puede hacer es el proceso de toma de decisiones y al mismo tiempo pues, el proceso de la implementación de esas decisiones o la no implementación de esas decisiones, ¿no? Bueno, en este sentido, las características de cualquier buen gobierno pues son de sobras conocido, que pues, nosotros en España, que estamos en un Estado social y democrático de derecho, pues se manifiesta en determinados principios que deben estar siempre presentes, ¿no? Por ejemplo, pues el Estado de Derecho, pues el principio de legalidad, ¿no? Para salvaguardar el imperio de la ley y la adecuación al ordenamiento jurídico, el principio de responsabilidad patrimonial, es decir, que la administración actúe, pero si actúa, que pague, indemnice. También dentro de lo que es el Estado democrático, pues el principio de transparencia, el principio de participación, sobre el que luego hablaremos sobre todo de medidas de transparencia, que es importante en la lucha a la corrupción, el consenso, para que haya el mayor consenso posible en cuanto a cuáles son los intereses públicos a proteger, y dentro de lo que es la cláusula de Estado social, pues lógicamente el principio de eficacia y eficiencia en cuanto a la consecución de los objetivos por parte de la administración y de la forma más eficiente, es decir, optimización de esos recursos a su disposición, la sensibilidad por los más vulnerables, así como la equidad, ¿no? Estas serían más o menos pues, las características de un buen gobierno, y a mayor buen gobierno, lógicamente, la corrupción se minimiza. Bueno, esta corrupción, por entrar en otro de los términos que se utilizan en esta mesa redonda, ¿qué se entiende por corrupción? De forma sencilla, y sin entrar en posturas o discusiones doctrinales, etcétera, etcétera, conforme a la Enciclopedia de Ciencias Sociales, la corrupción, de forma muy sintética, pues vendría a ser lo que es el abuso del poder público en beneficio privado, ¿de acuerdo? Es lo que realmente hay diferentes tipos de corrupción, corrupción privada, corrupción pública, elementos que confluyen y que son comunes a una u otra, pero realmente lo que se busca es que haya una serie de actuaciones irregulares o ilegales, podríamos decir, que ofrezcan pues, una serie de ventajas económicas, pecuniaria, patrimonial, etcétera, etcétera, para quien adopta dentro de ese proceso de toma de decisiones y las implementa o no las implementa, o para alguien que esté vinculado a él y, lógicamente, pues va a costa del interés público y de esa eficiencia, de esa eficacia administrativa.
Realmente hoy en día lo que es la corrupción, el fenómeno de la corrupción, proviene pues de una consecuencia de las capacidades humanas. Somos personas humanas, somos seres humanos y lógicamente dentro de esa capacidad de elegir, de engañar y de abusar que tenemos los hombres, tenemos las personas, pues por lo tanto, en definitiva, no es posible erradicar totalmente la corrupción. Ningún país, lógicamente, puede, en el índice de percepción de la corrupción, pues hasta podríamos decir, los estados menos corruptos, siempre existe un margen, ¿no? Pero sí que es posible hacerla cada vez más difícil y pues combatirla a través pues, del ordenamiento jurídico, no solo del ordenamiento jurídico, sino de otras prácticas que son importantes, por ejemplo la educación, la cultura, tratar de fomentar pues, esa ideología de lucha contra la corrupción, de que lógicamente va en detrimento de lo que es la calidad democrática de un país. Y en definitiva la corrupción, por ejemplo, hablando de los estados democráticos, pues es una de las bases de su legitimidad la lucha contra la corrupción, mientras que en los estados dictatoriales pues, puede ser mucho más asequible o mucho más fácil que se produzca ese fenómeno de la corrupción. En los estados democráticos, aunque también existe, lógicamente, pero una de sus bases o una de sus de la legitimidad de ese estado, de ese carácter democrático, es la lucha contra la corrupción. Y hoy en día, como se ha producido una apariencia o una aparición de la corrupción en un alto grado, pues lógicamente también va correlacionado con el desprestigio que tiene la profesión política. Hoy en día se puede decir que más o menos la política incluso la denomina como la profesión de los inmorales, ¿no? La opinión pública, por ejemplo, en España tiene pues esa concienciación de que todos los días en la prensa pues aparecen diferentes escándalos por parte de corrupción, por parte de cargos políticos, de cargos públicos, de autoridades, y bueno, pues es algo usual y que incluso a veces el ciudadano pues tiene la sensación de que resulta impune, es decir, que realmente los de arriba pueden realizar actos corruptos y bueno, pues más o menos resultan impunes. Luego veremos más o menos medidas de corrupción simplemente para poderlas luego comentar en un debate posterior. Hemos hablado de gobernanza, hemos hablado de corrupción y bueno, estamos hablando de controles, ¿no? Lógicamente, para que exista esa gobernanza, ese buen gobierno y en definitiva, bueno, ahora declarado como derecho fundamental por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a la buena administración, pues lógicamente existen una serie de controles, que es lo que nosotros pues más o menos pues vamos a tratar de estudiar. Esos controles son necesarios para una organización, como puede ser una administración pública, que exista una serie de controles determinados y al mismo tiempo que exista un régimen de responsabilidad patrimonial. Lo que he dicho antes, lo que decía Oriol, tradicionalmente que la administración pueda actuar, pero si se equivoca, que pague, que indemnice daños y perjuicios. Lógicamente, la administración es un monstruo organizativo, es un complejo organizativo bastante amplio y no está exento, pues lógicamente, de disfunciones, de irregularidades, de actuaciones erróneas y que en algunas ocasiones pues, puede llevar incluso pues, a prácticas corruptas, a abusos, a ilegalidades, etcétera, etcétera. Pero para ello se establecen una pluralidad de controles. Esa pluralidad de controles tienen diferentes finalidades. A veces es pues, el mejorar el funcionamiento de la administración, que sea más eficaz, más eficiente, garantizar el cumplimiento de la legalidad, cumplimiento de los objetivos que se han previsto, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa pluralidad de controles existe un sistema general de garantías que, conforme a Jelinek, pues podríamos establecer una clasificación de esos controles. Controles sociales, controles políticos y controles jurídicos, de una forma muy simple. Pero ese sistema de garantías o de controles, lógicamente, tiene que ser un sistema integral, tiene que ser un aparato donde todas las piezas, lógicamente, concuerden y tengan su parte apropiada dentro del engranaje propio, ¿no? También esos controles no deben interferir unos con otros, tienen que colaborar, cooperar, pero no deben de producir diferentes interferencias entre ellos, ni tampoco pueden pues, provocar o dificultar la actuación administrativa, que al fin y al cabo pues la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales, es lo que tiene que estar sobre todo tiene que estar en primer término. Dentro de los controles, para analizar muy brevemente los tipos de controles, hay algunos que tendrán una mayor efectividad práctica, unos pues tienen una mayor trascendencia teórica, pero en la práctica los controles más efectivos pues lógicamente son los controles judiciales, pero también los controles sociales, aunque teóricamente no puedan tener a lo mejor una relevancia doctrinalmente hablando, pero sí la influencia que tienen los ciudadanos dentro de un Estado democrático, pues hay que poner las instituciones, deben de poner al ciudadano pues en el centro,
pues esa actuación o ese ejercicio por parte de la propia sociedad civil, a través de ONGs, a través de los propios medios de comunicación, de movimientos sociales libres, etcétera, etcétera, pues tiene que establecer un control de la actuación pública. En este sentido, la función del derecho, y en particular del derecho administrativo, aunque también de otras ramas del ordenamiento jurídico, pues en primer lugar tiene que garantizar lo que son las libertades públicas necesarias para garantizar esos controles, pues la libertad de información, libertad de expresión, la reunión, y bueno, luego veremos la libertad de información más adelante. Y por último, pues crear y perfeccionar cauces de expresión de la sociedad, ¿no? Esos cauces de expresión pues, van a dar lugar pues, a la transparencia administrativa, a la participación ciudadana, a la limpieza de los procesos electorales, que luego veremos más adelante. También existen los controles políticos, que bueno, pues, tienen una mayor repercusión práctica. En sentido estricto, el control político lo realiza el Parlamento, que en nuestro país serían las Cortes Generales. Conforme al artículo 66 de la Constitución, pues es el que tiene dentro de sus funciones el control del gobierno, y en el título 5 de la Constitución pues aparecen diferentes mecanismos jurídicos, pues requerimientos de información, comparecencias, mociones de censura, cuestiones de confianza, pues para tratar de controlar esa actuación o esa gobernanza, o ese buen gobierno, ¿de acuerdo? Y luego aparecerían los controles jurídicos, ¿no? Nosotros estamos en la Facultad de Derecho, y dentro de esos controles jurídicos podemos diferenciar pues los controles internos, de carácter jurídico, pero que no son judiciales, dentro de las administraciones, que son ejercidos por la propia administración sobre sí mismo, como la intervención del Estado, que luego nos ilustrará pues, mi compañero en este sentido, acerca de la actuación de la intervención del Estado en cuanto al control de la actuación administrativa, las inspecciones de servicios, la evaluación de la calidad de los servicios, y luego pues, una serie de órganos asesores y consultivos que también controlan la administración, aunque de una forma indirecta. Es decir, por ejemplo, el Consejo de Estado, si tiene que informar, tiene un informe vinculante y preceptivo, pues lógicamente está controlando la actuación de la administración, puesto que tiene un carácter vinculante ese informe. Las juntas consultivas de contratación administrativa, los secretarios de ayuntamiento. Ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar de la ponencia de Antonio Bercher, y bueno, pues hablaba de la corrupción urbanística. En este sentido, uno de los mayores contrapesos, de los mayores frenos que existe a la posible corrupción urbanística dentro de las entidades locales, es la actuación de estos funcionarios públicos. Los secretarios de ayuntamiento pues son los garantes de la legalidad dentro de los ayuntamientos. Frente a esa figura de la que él hablaba, del strong mayor, del alcalde fuerte, que se impone a las decisiones, podríamos ser que impone sus decisiones políticas, el garante de la legalidad es el secretario de ayuntamiento. Luego podremos en el debate, pues podremos hablar de ello. Y luego estarían los controles no judiciales. Dentro de estos controles no judiciales también hay controles externos. Entre ellos aparecerían bueno, pues determinados instituciones u órganos constitucionales que también tienen su homónimo o tienen su correspondencia en las comunidades autónomas, por ejemplo el Defensor del Pueblo, que también tiene bueno, pues en Castilla y León el Procurador del Común, el Síndic de Greuges, en las diferentes comunidades autónomas, como control externo especializado. Igualmente, que no nos ilustrará pues, a Antonio, pues del Tribunal de Cuentas, y a su vez pues, el órgano equivalente de las comunidades autónomas, que bueno, pues son los encargados de fiscalizar pues esa actuación económico-financiera de la administración. Asimismo, bueno, pues el Tribunal de Cuentas también tiene, aparte de una función fiscalizadora, tiene también una función jurisdiccional, no así pues los órganos autonómicos. Y bueno, pues dentro de esos controles no judiciales, luego como instrumentos jurídicos, pues aparecen los diferentes recursos administrativos, las reclamaciones administrativas previas a la vía civil y laboral, y pues los diferentes medios alternativos. Y luego, pues también aparecerían los controles judiciales, que sería pues el instrumento más efectivo, el que bueno, pues viene a garantizar pues esa legalidad, ese principio de legalidad de la actuación de las administraciones públicas y la defensa pues de los diferentes derechos subjetivos e intereses legítimos de los ciudadanos, que viene a ser pues, bueno, pues una manifestación de ese Estado de Derecho, ¿no? A partir bueno, de diferentes preceptos, fundamentalmente el artículo 24 y el 106.1 de la Constitución, en cuanto se recoge pues, el control judicial, es decir, que toda actuación de la administración pública está sometida de una u otra forma siempre al control judicial, no así lo que es la actuación política del gobierno, ¿no? El gobierno tiene esa doble naturaleza bifronte de actuación administrativa, de actuación política. La actuación política por los actos políticos del gobierno tiene un control jurisdiccional por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero está limitado a tres elementos, a los elementos reglados, a lo que es la indemnización de daños y perjuicios y lo que es la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se garantiza pues, los típicos de pues, la independencia del juez y magistrado, la exclusividad de la potestad jurisdiccional y la obligación. Bueno, los diferentes controles judiciales que existen, lo que pone de manifiesto es que la actuación siempre de la administración pública siempre está sometida al control judicial, el sometimiento pleno a la ley y al derecho y al control judicial.
Cualquier actuación, de cualquiera que sea de la administración pública, siempre está sometida al control judicial. En este sentido, vamos a hablar, aunque sea a lo mejor un poco más polémico, pues por finalizar y no extenderme más, de medidas contra la corrupción y medidas a favor de la transparencia, ¿no?, de la gestión pública. En cuanto a lo que es las medidas contra la corrupción, podemos hablar incluso pues, de una cierta reforma institucional. Las instituciones a lo mejor deberían ser reformadas y volver a los orígenes en cuanto a tratar de reforzar ese principio de separación de poderes. Hoy en día, por ejemplo, hay determinadas instituciones, órganos constitucionales, donde el poder legislativo prácticamente, los partidos políticos se han hecho o se han apoderado de los diferentes. O sea, por ejemplo, hemos visto ahora en las recientes elecciones generales como pues el Tribunal Constitucional, como están repartidos los nombramientos en función de los partidos políticos. Igual ocurrió hace un tiempo en el Consejo General del Poder Judicial. También ocurre con el Tribunal de Cuentas, ¿no?, la politización que se realiza de los cargos, etcétera, etcétera, y en ese sentido pues habría que abogar a lo mejor con una cierta despolitización para una mayor separación de los diferentes órganos constitucionales y poderes constitucionales y profesionalización. Por ejemplo, pues ayer también lo comentaba el profesor Antonio Bercher, en cuanto a que es triste que determinados no son imputados, sino a veces condenados por la justicia por casos de corrupción, por delitos de corrupción, delitos contra las administraciones públicas, pues incluso aparezcan luego en las próximas elecciones y sean reelegidos. Lo cual, bueno, pues eso serían medidas que debería adoptar, en mi opinión, pues para poder evitar, no solo ya desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista ético, ¿no?, de moralidad. Bueno, pues si tú has cometido algún tipo de error, etcétera, etcétera, aunque la presunción de inocencia siempre está ahí presente, pero habría que tener en cuenta también la posibilidad de que pudieran estar excluidos, ¿no?, de ese sufragio pasivo. También en materia de contratación pública, es uno de los, igual que la corrupción urbanística, en materia de contratación pública es uno de los aspectos más proclives a un foco de corrupción existente, que no se pudiera, por ejemplo, limitar pues lo que son los procesos de adjudicación directa, establecer unos límites cuantitativos, aunque existen los límites actualmente en los contratos menores, pero por ejemplo establecer que determinadas empresas no puedan estar a lo largo de un año pues con diferentes contratos menores, pero al final el contrato menor va sumando y a lo mejor son 60.000 o 80.000 euros en contratos menores, con lo cual, lógicamente, pues ahí habría que establecer una serie de limitaciones, o la profesionalización y despolitización del empleo público, puesto que hablamos de los controles, pero habrá que preguntarse quién realiza ese control, si están cualificados o están capacitados para realizar esas funciones de control. Entonces, pues por ejemplo, limitar el personal eventual es necesario, pero lógicamente habría más si hay unos criterios de austeridad en las distintas administraciones públicas, los directivos públicos que tengan pues, un proceso selectivo adecuado, que no sean por cuestiones meramente políticas como ocurre en todas las comunidades autónomas. Simplemente la LOFAG en el ámbito estatal establece determinados requisitos, aunque en algunos de ellos, como el caso de los directores generales, se ha desnaturalizado, puesto que partiendo de esa posibilidad de que eran necesariamente funcionarios de carrera, hoy en día existía la salvaguarda de que si las naturalezas de esa dirección general lo requería, podían ser otras personas que no fueran funcionarios de carrera, pues se ha desnaturalizado. Hoy en día hay 40 direcciones generales que no están ocupadas por funcionarios de carrera, con lo cual pues ya la excepción se ha convertido en la regla. Los funcionarios de la administración local con habilitación estatal, lo mismo, a partir del Estatuto del EBEP, del Estatuto Básico del Empleo Público, antes era una competencia estatal, es decir, eran seleccionados por parte del Instituto Nacional de Administración Pública para todo el Estado español, los distribuían a las diferentes administraciones locales. Esa competencia se ha transferido a las distintas comunidades autónomas, con lo cual los procesos selectivos, pues en cuanto a exigencia, se ha reducido bastante, dependerá de cada comunidad autónoma. Yo, como he dicho antes, por ejemplo, los ayuntamientos realmente son los garantes de la legalidad, los secretarios, y en materia económica los interventores. Y sería bueno que esa formación o esa preparación, cualificación que se requiere, pues sea la que se correspondía hasta hace poco, ¿no? También, pues lo que hemos dicho, despolitización del Tribunal de Cuentas, de otras instituciones, la financiación de los partidos políticos, por ejemplo, las diferentes recomendaciones que ha hecho el Grupo Greco, pues algunas de ellas no han sido tomadas en cuenta por parte pues, de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, en cuanto, por ejemplo, préstamos o, por ejemplo, el endeudamiento que realizan los partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso podremos hablar más adelante. En cuanto a la transparencia, ya finalizando, la transparencia conlleva eso, pues que exista una información disponible, que esa información sea suficiente y además fácilmente comprensible por los ciudadanos, ¿no? La transparencia va a denotar sobre todo que exista cierta calidad democrática, que exista una gran calidad democrática dentro de un Estado. Entonces esa transparencia, que no exista opacidad, que no existan
que esa información esté disponible, pues se manifiesta en el viejo principio de luz y taquígrafos, ¿no?, que siempre hemos oído, en cuanto a que va a dar lugar luego al principio de evaluación, de seguimiento de los resultados, de seguimiento público de los resultados o de rendición de cuentas, como se utiliza en los países iberoamericanos, y ese derecho de acceso a la información, por ejemplo, en el Convenio Europeo sobre acceso a los documentos públicos, que fue abierta la firma en 18 de junio de 2009, pues es parte de ese principio de que toda información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de las autoridades, es pública. Y únicamente se puede limitar pues cuando se protegen otros derechos e intereses legítimos que están tasados por las normas jurídicas, que están legalmente tasados, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a esta transparencia, lógicamente, y aquí, bueno, pues son mucho más expertos mis compañeros, las medidas de transparencia deben posibilitar o deben de tratar de impedir esas prácticas de confusión y maquillaje contable que en muchas ocasiones se producen, consistentes sobre todo, pues eso, en ocultar, desviar o aplazar deuda que han contraído determinadas empresas o entidades satélites de las instituciones de gobierno, es decir, lo que se llama tradicionalmente la huida del derecho administrativo, ¿no?, acerca de la utilización por parte de las administraciones públicas pues, de diferentes sociedades mercantiles públicas, fundaciones privadas, fundaciones públicas, etcétera, etcétera. Igualmente los partidos políticos, que por ejemplo las fundaciones de los partidos políticos hoy en día pues, no tienen que dar cuenta, me parece, de sus gastos, etcétera, etcétera, en ese sentido, junto con los partidos, ¿no? Bueno, la calidad democrática de la gestión pues exige que esa información pública, pues lógicamente del estado financiero, tanto de las administraciones como de lo que es el sector público, que es un concepto mucho más amplio, el concepto de sector público de la administración pública, porque se incluirían ahí, pues como he dicho, fundaciones, empresas públicas, etcétera, etcétera, pues debería ser veraz, actual y contrastable. Por lo tanto, debería haber una gran claridad en toda esa red de empresas, entidades públicas, semipúblicas o participadas, que hoy en día, por ejemplo, en Andalucía se está produciendo pues, un escándalo en cuanto a que quieren hacer una administración paralela, en el sentido de que, bueno, pues han estado ahí introduciendo determinado personal en determinadas sociedades públicas, fundaciones públicas, etcétera, etcétera, y ahora les quieren dotar de potestades administrativas, cuando, bueno, pues por propia definición, todos esos entes, como sector público y no son administraciones públicas, no pueden ejercitar potestades administrativas, que están reservadas pues para que son consideradas como administraciones públicas, ¿de acuerdo? Y que se someten al derecho administrativo. Y bueno, para acabar, medidas de transparencia que se pueden adoptar, pues por ejemplo la publicidad de los presupuestos públicos, ¿no?, que puedan ser seguidos por todos los ciudadanos, en cuanto a lo que hemos visto, esos controles sociales, ¿no?, que estén publicados en internet, en las páginas web, y que exista también pues, un posible seguimiento de esos presupuestos públicos en cuanto a lo que se presupuestó, lo que se ha conseguido, lo que se ha ejecutado, la diferencia, y que se puedan pedir responsabilidades en ese sentido. La publicidad de la contabilidad de empresas con participación pública, como estamos diciendo, pues que lógicamente pues ahí aparece como un manto oscuro en el cual no hay forma de ver exactamente cómo realizan esas empresas. La regulación de las campañas de publicidad institucional para tratar de salvaguardar, bueno, pues que los diferentes gobiernos pues prohibir que no traten de fomentar pues los logros a favor de un determinado partido político, establecer unos límites cuantitativos en cuanto a las campañas publicitarias, puesto que hemos visto recientemente que el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, gastó más en publicidad, por ejemplo, que el Ministerio de Fomento. Entonces, bueno, habrá que establecer unos máximos, ¿no?, también las campañas de publicidad institucional, pero habrá que ver lo que se gasta, cuánto se gasta y cómo se gasta. A veces, estas medidas de transparencia no constituyen actos de corrupción, sino simplemente de gobernanza. A veces no es totalmente legal la actuación administrativa, se conforme a las normas jurídicas, pero realmente la gobernanza o el buen gobierno o la buena administración no está ahí representada, ¿de acuerdo? La evaluación de las políticas públicas, la transparencia en la gestión económica de las subvenciones, también la transparencia económica pues, de los diferentes partidos políticos, no solo los partidos políticos, sino de las organizaciones sindicales, de las organizaciones empresariales, que los fondos públicos que reciben son cuantiosos y no se tiene mucho conocimiento de los mismos. También la transparencia de las retribuciones de los cargos públicos, y bueno, más o menos estas serían las medidas de transparencia que son simplemente apuntes pues, para el posterior debate. Y bueno, pues a lo mejor me he extendido más de la cuenta, me parece, y muchas gracias, y cedo la palabra pues, a mi siguiente colega. Muchas gracias.